Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en su programa Fe Católica Viva, que como todas las semanas intenta traerle un tema de reflexión, un tema de diálogo, un tema de aprendizaje para nuestra fe. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos en sus canales de televisión, en YouTube, donde quiera que nos ven. Dios les bendiga y Dios les pague por la generosidad de su atención. Gracias, Monseñor. Estamos, Monseñor Jorge de los Santos, el día de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias Luis, gracias a todos ustedes. Y bueno, nunca lo había dicho, pero ojalá que, pues si el programa les gusta de alguna forma, pues corran la voz, díganle a sus amigos, a sus parientes, que pues en diferentes partes, no puedo decir a qué hora y en qué momento, en qué día pasa el programa, porque se ven en varios países, pero corran la voz y creo que les hará de ayuda a todos. Búsquenos en Facebook, búsquenos en YouTube, ahí están todos los programas en YouTube. Debe haber más de 200 programas en YouTube, yo creo, a estas alturas. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya son 4 años casi. Wow. Bueno, en fin, el día de hoy queremos hacer como un diálogo. Le quiero hacer preguntas, Monseñor. Hay muchas preguntas que la gente se hace, preguntas que a veces uno piensa son sencillas, y que la gente a veces no quiere hacerlas públicamente porque piensan que son preguntas tontas, ajá, que los van a hacer verse como ignorantes. Y yo les invito... Y a veces cuando ese tipo de preguntas muestran como si fueran hasta incrédulos, ¿verdad? Sí, sí. Y yo les invito, si los que nos están viendo tienen alguna pregunta de estas que no toquemos el día de hoy, miren, métanse a YouTube, Fe Católica Viva, perdón, a YouTube o a Facebook, Fe Católica Viva, manden un mensaje y digan, yo la pregunta que quisiera respondida es esta, y nos hace esa pregunta ahí, e intentamos hacer otro programa otro día con todas las preguntas que se acumulen a través de Facebook. Pero, por ejemplo, comenzando con una, Monseñor. Una vez estaba yo en algún lugar de México, de misionero, y un hermano que no compartía la fe católica me dijo, ¿cómo son ustedes de ignorantes?, me dijo. ¿Cómo es posible que celebren la Navidad el 25 de diciembre? Esto fue lo que me dijo él, usted después me hace un comentario de eso. Me dijo, cuando el 25 de diciembre es invierno, y en invierno los pastores no cuidan ovejas, me dijo ella. Yo pensé, pues la tierra es redonda, entonces los climas son distintos de un lado y de otro, pero no me quise meter en problemas. Pero en fin, no sabemos cuándo nació Jesús. Los evangelios no nos dicen cuál era esa fecha. De hecho, podemos dar como otra respuesta, la única fecha que nos dice sobre Jesús es el día en que murió, pero no sabemos cuándo nació. ¿Por qué lo celebramos el 25 de diciembre? ¿Qué tiene que ver el 25 de diciembre? Bueno, exactamente, como tú decías, no tenemos un certificado de nacimiento que nos diga nací en tal lugar en tal día, incluso en tal hora. Lo que sí sabemos que, bueno, nació en Belén de Judá, eso sí nos lo informa los evangelios, el evangelio de San Lucas. ¿Por qué lo celebramos el 25 de diciembre? Recuerden todo ese tiempo de persecución que tuvo la iglesia en los primeros siglos, los primeros 3 siglos. Cuando por fin llega la paz, nuestra fe, como hemos hablado en muchos programas, y también la misma Sagrada Escritura se mueve a base de signos, incluso símbolos. Y uno de los símbolos que identifican a Jesús es que yo soy la luz del mundo. Eso es, o sea, si a un cristiano le dicen yo soy la luz del mundo, dice, ese es Jesús, inmediatamente, sin dudar. Entonces nosotros identificamos a Jesús como la luz del mundo. Había una fiesta, hay dos fechas, no sé cómo llamarlo, geográficamente o geológicamente, no. El solsticio de invierno y el solsticio de primavera, ¿no? Okay. Cuando la primavera empieza cuando los días empiezan a cortar o a alargar. En el solsticio de invierno los días eran cortos y empieza el día a alargarse, es decir, la luz está venciendo. En el solsticio de primavera los días eran largos y empiezan a cortarse porque van hacia el invierno. Entonces, los cristianos utilizaron mucho la simbología. Por ejemplo, identifican con el solsticio de primavera a Juan el Bautista. Juan el Bautista, si te fijas, él en una de sus comentarios en el Evangelio de San Lucas dice, es bueno que yo disminuya
para que Él crezca. Es decir, la luz de Juan el Bautista que se va cortando y la luz de Jesucristo que se va alargando. Por eso celebramos el 24 de junio a Juan el Bautista, que es el solsticio, bueno, alrededor de, o sea, digamos a mediados de junio, es el solsticio de primavera, cuando los días empiezan a cortarse porque vamos hacia el invierno. Y celebramos el 25 de diciembre, que es alrededor del mediados de diciembre, donde está el solsticio de invierno, cuando los días que eran cortitos empiezan a alargarse, es decir, la luz va venciendo. Eso representa a Cristo. Aparte que había una fiesta en el Imperio Romano que era la fiesta del Solis Vincis, que el sol, la luz del sol que vence, por eso los días se van alargando. Y dice, el verdadero sol, la verdadera luz es Cristo, y entonces ese es el día en que paralelamente se celebran la fiesta pagana y la fiesta cristiana. La fiesta pagana desapareció y permaneció la fiesta cristiana. La luz vence a las tinieblas. La luz vence a las tinieblas. Comienza a vencer a las tinieblas. Por eso simbólicamente, no es que Jesús haya nacido ese día, simbólicamente nosotros lo ponemos que nació ese día, simbólicamente. Otra pregunta relacionada con el nacimiento. La Sagrada Escritura dice que unos magos de Oriente vinieron buscando a Jesús, siguiendo una estrella. ¿De dónde sacamos que eran Melchor, Gaspar y Baltasar? Si en el Evangelio nunca dice los nombres. Pues, sí, fíjate que no. Yo tampoco sabría de dónde sacar esos nombres. Tradicionalmente se dan esos nombres, pero realmente... Porque hay muchos nombres así que la tradición los ha añadido. Por ejemplo, ¿cómo se llamaban los dos que estaban colgados junto a Jesús? Sí, Dimas y Gestas. El Evangelio nunca dice tal cosa. ¿Cómo se llamaban los papás de la Virgen María? Joaquín y Ana. El Evangelio jamás habla de eso. Todos son elementos que a lo largo de los siglos se han hecho presentes y parte de nuestra tradición, pues, de fe. Pero nadie deja de ser católico por decir que Melchor, Gaspar y Baltasar no se llamaban así, pues. Exacto. Ahora, hay algunos escritos que no pertenecen a la Sagrada Escritura, a la Biblia, que no son considerados revelados. Y ahí es donde encontramos algunos datos, como los que mencionan. Esos datos del nombre de los reyes magos, de los magos de Oriente, y los datos de los nombres de los papás de la Virgen María, vienen de esos escritos que no están en la Sagrada Escritura. Muy bien, y que nos dan mucha información así. Se nos acabó el segmento número 1, llevamos una pregunta y media. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ey! ¿Qué están haciendo con mi carro? ¡Larguémonos! ¡Suéltame! ¡Suéltame, viejo! ¿Me vas a llevar a la policía? No, solo quiero hablar contigo. ¿Y tú quién eres para hablar conmigo? Alguien que sea lo mismo que tú. ¿Ves estos guantes? ¿Qué? ¿Te los regaló un boxeador? Son míos. Aprendí boxeo en la cárcel. ¿En la cárcel? Ahora le enseño a muchachos como tú a defenderse, pero con honestidad. ¿A boxear? Sí, mira, ahí está el gimnasio. ¿Quieres pasar? Déjeme ver. Bueno, ok, pero solo a mirar. Ahí vas a encontrar muy buenos amigos. No te arrepentirás. Con tu ejemplo, puedes sembrar milagros. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación. Gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva, por seguir aquí. Empezamos el segmento número 2 de nuestro programa, en donde estamos hablando de algunas preguntas que a veces nos hacemos, preguntas curiosas quizás sobre Jesús, sobre su vida. Otro tema que a veces, Monseñor, no somos muy conscientes de ello. Hablamos de que Adán y Eva comieron un fruto en el jardín. ¿Ese fruto era una manzana? No, o sea, lo que dice la Sagrada Escritura es que tomaron del fruto del árbol que les había prohibido
Dios. Nunca habla qué tipo de árbol, o sea, qué tipo de fruto tenía ese árbol. ¿Y por qué usamos la manzana? Bueno, una de las respuestas que en la tradición nos dicen, alguna de las respuestas probablemente viene entre las traducciones que se hacen. Ya ves que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, después se tradujo al griego por los 70 y luego San Jerónimo lo tradujo al latín, y lo del latín, bueno, se tradujo a nuestras lenguas vernáculas, a las lenguas que nosotros hablamos. Y probablemente cuando se habla del pecado se habla de malo, o sea, algo malo. En latín pecado se dice malus, y manzana se dice melus. Entonces, yo pienso que hay una relación entre lo malo, o sea, una cuestión parecida entre malo y manzana en latín que generó esas semejanzas. Una pregunta más teológica. En el credo decimos que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, es Dios de Dios, luz de luz, pero que también se encarnó y se hizo hombre. ¿Cómo es que Jesús es Dios y es hombre? Ok. Jesús es verdadero hombre porque fue concebido en el seno virginal de María. María lo dio a luz, es hijo completamente de María, y así, o sea, bueno, eso nosotros lo afirmamos en los evangelios, pero también en los evangelios también se le refiere como hombre. Incluso ahorita se me viene a la mente cuando está en el juicio con Pilato, que lo muestra ya todo ensangrentado, dice, ecce uomo, o sea, que en latín quiere decir, he aquí el hombre. O sea, era un hombre verdadero. Nació de la Virgen María como ser humano. Eso es lo que nosotros creemos, una naturaleza humana verdadera, completa. Completa quiere decir que tenía cuerpo y alma humana. Alma, porque muchas veces decimos, ok, su cuerpo era el cuerpo humano y el alma pues era la divinidad. No, tenía cuerpo y alma humana. Por eso podía sentir esa amistad, por eso podía sentir incluso dolor, por eso podía sentir todo lo que nosotros absolutamente sentimos. Incluso tentación, porque recuerden que fue tentado por el demonio. Que no cayó en la tentación, la tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación. Entonces, como alma, o sea, como hombre verdadero, si nosotros decimos que es hombre verdadero, quiere decir que tenía cuerpo y alma humana. Y también divino. Lo divino, claro, o sea, lo divino nosotros lo afirmamos, ¿por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo, no hubo intervención de aquí en este caso de San José. Tanto así lo establece la revelación, nos dice que es hombre y Dios verdadero, y así lo establece el credo. De hecho, a lo largo de la historia ha habido herejías que mencionan una o la otra cosa, ¿no? Una herejía que decía que Jesús era en apariencia de hombre, porque era verdadero Dios, pero era aparentemente hombre. Y sale la iglesia y dice, no, verdaderamente, o sea, no es apariencia, es verdadero hombre. La otra herejía contraria era que era semejante a Dios, era hombre pero semejante a Dios, adoptado por Dios. Y dice, no es semejante a Dios, es Dios verdadero. Entonces la divinidad, si nosotros afirmamos una u otra cosa, estaríamos cayendo en la herejía. La definición correcta de lo que creemos es Dios y hombre verdadero. Entonces comía, entonces se cansaba, entonces dormía. Sí. Pero ¿cómo es posible que Dios se canse? Es un sinsentido, ¿no? Por ser la naturaleza humana. O sea, no es que era mitad hombre y mitad Dios, como muchas veces en las mitologías lo mencionan, no. Su persona era completamente hombre y completamente Dios. Ya lo mencionó más o menos con este asunto de su divinidad, humanidad, pero ¿quiénes eran sus papás entonces? Sus papás, ok. Sin lugar a dudas, María, su madre. ¿Por qué? Porque ella lo concibió y ella lo dio a luz. En la cultura griega y en la cultura hebrea,
aquellos que adoptaban a un hijo eran legalmente sus padres. En este caso, San José adoptó, o sea, lo tomó como suyo a Jesús, que no había sido su hijo, que no, o sea, él no había intervenido en la concepción de Jesús. Entonces, por eso los evangelios también lo mencionan como el hijo del carpintero, porque legalmente era su padre, legalmente, no genéticamente. Otra pregunta. En los evangelios Jesús hace muchos milagros. Cura a personas de enfermedades, saca demonios de personas, resucita muertos. ¿Todos esos milagros fueron milagros reales? Sí fueron milagros reales, o sea, es algo que realmente sucedió. Lo que muchos, incluso algunos teólogos medio liberales, ponen en duda la autenticidad del milagro es porque seguramente los evangelios, sabemos perfectamente que los evangelios no narran todos los milagros de Jesús, no narran todo lo que pasó con Jesús. Incluso San Juan, al terminar su evangelio, dice, si nosotros escribiéramos todo lo que sucedió con Jesús, el mundo no sería suficiente para contener el número de libros. Entonces, ¿qué es lo que hacen los evangelistas? Hacen que toman un milagro o un hecho de Jesús, en este caso estamos hablando de milagros, un hecho milagroso, y lo plasman en los evangelios, pero no como un milagro, no como la curación en sí, sino que esto, ¿qué es lo que me va a decir a los que a los que tienen fe y a los que van a abrazar la fe? Y entonces algunos lo interpretan, no, entonces era una cuestión simbólica para mandar un mensaje. No. El milagro es algo real, pero que me sirve de alguna forma, para dar un mensaje. Por eso se escogió ese determinado milagro, para dar un mensaje concreto a los que creen o a los que van a creer. Como por ejemplo la curación del ciego. Es cierto que curó al ciego, pero por ejemplo San Mateo lo usa para la comunidad cristiana que tenía dificultad de creer, que Jesús, o sea, que siendo Dios, o en el Mesías, que tenía que sufrir. Entonces, dice, ustedes están ciegos. Jesús es el que les va a abrir los ojos. Segmento número 2 se ha acabado. Gracias, y gracias a ustedes. No le cambien, nos queda uno más. Esto es Fe Católica Viva. Mi héroe no es famosa, no tiene un trabajo divertido, no maneja un carro nuevo. Mi héroe no estaba lista para ser madre, siempre hizo lo correcto, decidió tenerme y amarme. Mi héroe, mi mamá. Si se encuentra con un embarazo no planificado, infórmese hoy acerca de sus opciones. Aunque hay muchos embarazos no deseados, todos los niños son deseados. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos y el día de hoy tenemos quizá un programa más relajado en el sentido de que simplemente estoy haciendo algunas preguntas sobre nuestra fe que a veces no hacemos porque nos hace pensar que quedaremos mal, que quedaremos como ignorantes, que quedaremos como personas que no tienen fe, pero que son preguntas reales que nos podemos hacer sobre Jesucristo, sobre nuestra fe católica muchas veces. Monseñor, ya dijimos que Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Jesús, siendo niño, Jesús creciendo, ¿realmente sabe quién es y tiene conciencia de que es esas dos naturalezas? No sé cómo decirlo. Sí, o sea, sí había conciencia de Jesús de lo que él era, o sea, en su naturaleza divina.
Menciona aquí algo que mucha gente también pues, se desvía porque salen algunas películas. En el primer segmento decíamos que hay algunos documentos, por ejemplo el Evangelio de Tomás, De Pedro. de Pedro, que esos no se consideran, primero, ni fueron escritos por ellos, pero así se les llama, pero no se consideran inspirados, por lo tanto no pertenecen a la Sagrada Escritura. Y en esos evangelios traen algunos detallitos, por ejemplo, que Jesús cuando era niño hizo unos pajaritos de barro y que les sopló y salieron volando. No nos consta eso. Y muchas veces caemos en esa tendencia. Lo que sí nos consta, por ejemplo, es en el Evangelio de Lucas cuenta que a los 12 años Jesús se perdió en el templo. Y cuando lo andaban buscando, bueno, al final que lo encuentran, la respuesta de Jesús que le da a sus padres manifiesta claramente que él tiene conciencia de lo que él es, de su misión. Dice, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo dedicarme en las cosas de mi Padre? ¿No saben que debo de estar aquí en la casa de mi Padre? Entonces dice que quedaron confundidos, dice el Evangelio, José y María, ¿verdad? Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces muestra que sí, Jesús tenía conciencia. Cuando en la vida pública, ya eso sí es muy, muy, muy notorio, cómo Jesús sabe perfectamente quién es su Padre. Incluso llega a decir, mi Padre y yo somos uno solo, y sabemos perfectamente a quién se refiere. Entonces, desde la niñez, porque muchos dicen, Jesús tuvo conciencia de su divinidad hasta después de la resurrección. No. O sea, a lo largo de su vida, él tuvo conciencia. ¿Por qué? Porque él era divino, o es divino. Saliéndonos de los evangelios, ¿por qué los católicos tenemos a un papa? ¿Por qué elegimos a un papa que, bueno, no lo elegimos nosotros, lo elige el cuerpo de cardenales, pero ¿por qué tenemos a un papa que manda o rige sobre la iglesia? Bueno, Jesús instituye su iglesia. ¿Por qué? Porque la obra que él realiza no fue nada más para las personas de ese tiempo, no fue nada más o sea, por ejemplo, si perdonó los pecados, no fue nada más para ese que estuvo en contacto con él físicamente, o si curó a un enfermo, no es nada más para eso, o si enseñó, no nada más fue para esa generación. O sea, la obra de salvación que hizo Jesús es para todos absolutamente a lo largo de las generaciones. Entonces, Jesús subió al cielo en la ascensión y deja a la iglesia, funda la iglesia para que continúe esa misma obra. Tanto así que el mismo Jesús se identifica con su iglesia. Esta es mi iglesia, y en la conversión de San Pablo, él se identifica con su iglesia para que la iglesia siga esa obra de salvación, esa obra de enseñanza, esa obra de curación, esa obra de perdón del mismo Jesús. No, ni siquiera en el nombre de Jesús, es el Jesús mismo el que lo está haciendo. Jesús mismo pone a la cabeza, como fundamento de la iglesia, a Pedro. La tradición nos dice que Pedro, al morir, deja a otro papa, Cleofas. Pedro, Lino, luego Clemente. ¿No? Ok, y así sucesivamente, o sea, lo que nos dice la tradición no en cuanto a cultura, sino tradición en el sentido teológico, es cómo el Espíritu Santo va guiando el vivir de la iglesia, Por lo tanto, el Espíritu Santo inspira a la iglesia, a los cristianos, de que así como Jesús había dejado una cabeza, que la voluntad de Jesús es que siga habiendo esa cabeza, y por eso ininterrumpidamente ha habido esa cabeza visible que representa a Cristo invisible. ¿Por qué Jesús se encarnó? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Cuál era su misión sobre la tierra? Básico así. Su misión fue salvarnos. ¿Cómo? O sea, ¿salvarnos de qué? Del pecado. O sea, lo que nos separa de Dios, lo que nos hace diferentes de Dios es el pecado. Entonces Jesús básicamente vino a reconciliarnos con Dios, es decir, a destruir el pecado. Destruyendo el pecado nos da la salvación, nos da ese de nuevo tener acceso al Padre. Y
¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo a base de su sacrificio. De hecho, ya lo habíamos mencionado una vez, incluso en el momento más importante, el tesoro más grande que nosotros tenemos es la Eucaristía. Y el punto central de la Eucaristía, de la celebración de la misa, es la consagración. Cuando termina de consagrar, cuando se termina de consagrar el cáliz, dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por muchos, por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. O sea, es bien específico que Jesús vino a perdonar los pecados. Vino a salvarnos y con eso, claro, la salvación es integral. Lo más maravilloso es que tenemos nosotros acceso al Padre. Pero la salvación también implica ese caminar hacia el Padre. Y entonces el Señor nos da tantas cosas maravillosas a lo largo de ese caminar, pero que nos lleva al Padre. A Jesús nos referimos a Él como el Cristo, como el Mesías. ¿Es Jesús Cristo? ¿Es Jesús Mesías? ¿Es un profeta? ¿Quién es? Bueno, llamamos profeta, no al que, como comúnmente mucha gente cree que profeta es aquel que adivina el futuro. No, profeta es aquel que habla en el nombre de Dios, es el que transmite la palabra de Dios. Entonces, Jesús es profeta, ¿por qué? Porque comunica la palabra de Dios, Él mismo la palabra. Entonces, se comunica a sí mismo. Es Mesías, ¿por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, Él es, o sea, al decir Mesías, estamos hablando Cristo, estamos hablando del ungido, o si que ahora que estamos aquí en Estados Unidos, en inglés, en el anointed, es una misma palabra, pero en diferentes idiomas. Es como decir, hermano en español, brother en inglés, fratello en italiano, así es. Lo que significa ungido en español es Mesías en hebreo, es Cristo en griego, entonces ese es el, o sea, ¿qué significa el ungido? ¿Ungido por quién? Por el Espíritu Santo. Me quedé con muchas preguntas más y estoy seguro que la gente que nos está viendo tiene otras. Recuerden, en Facebook, Fe Católica Viva, pueden encontrar nuestra página y ahí quizá pueden escribir alguna otra pregunta que no hicimos el día de hoy. Gracias, Monseñor. Gracias, Luis. Y gracias a todos ustedes. Dios les bendiga.